que empecé con música popular. Eso es algo tabú para un músico clásico. Humanizas el aprendizaje. Yo aprendí a escribir símbolos musicales al mismo tiempo que estaba aprendiendo símbolos del español. Porque creo que los papás buscamos valores que alguien más le refuerce y le enseñe a nuestros hijos. Aunque los padres no van a ser el profesor de música, pero su presencia y que uno como profe eduque al papá en ser tu compañero de esa aventura, es lo que marca la diferencia con respecto a los otros métodos. Y por ahí también encontré esa frase y me llamó mucho la atención, con un corazón hermoso y un carácter noble. Pero la música de cualquiera, desde un Bad Bunny, desde el que tú quieras, creo que sí te hace sentir, te conecta con algo de lo humano. La clase Suzuki es un lugar seguro para que un papá varón se exponga. Que es como cuando alguien piensa en el diseño, solamente son colores y formas. En el diseño son soluciones. En la música es hablar de temperamento, es llegar al alma, es llegar al corazón, es hacer sentir a las personas. Cavernícolas. Cavernícolas, bienvenidos a un episodio más, a esta cueva que siempre se complace y nos complace tener invitadazos e invitadazas. Y hoy va a ser un episodio armónico. Y a veces ¿cómo se dice? Desafinado, seguramente cuando se escuche mi voz, pero no cuando escuchemos a nuestra invitada cavernícola de hoy, que es Carla Karen Sierra Mena. Músico, concertista, pero sobre todo, profesional en la formación del carácter y de las emociones de las personas a través de la música. Qué chulada la forma en cómo ella le gusta que se presente, que la presentemos y se presenta. Bienvenida, mi querida Carla Karen. ¿Cómo estás? Bien, Omar, muchas gracias. Gracias por el tiempo, tu espacio, considerarme. Gracias a quienes se tomen el tiempo de escuchar este episodio. Pues gracias, encantados de tener a ti. Me encanta el que me digas, no, Omar, no, soy guitarrista, yo sé que eres concertista, yo sé que también diriges o codiriges una orquesta, eres profesional de la salud emocional a través de la música, formadora de talentos futuros, pero dices, no, preséntame a mí como alguien que se encarga de formar las emociones a través de la música. Es una gran síntesis para hablar de música, Carla. Ahorita mencionaste formar las emociones. Yo utilizo la palabra que heredé de mi principal formadora, Wan Sai Chen, y ella profundiza en el concepto del carácter. Entonces me gusta mucho cómo se traduciría a español, educar el carácter. Para ti, ¿qué sería el carácter? Ahorita mencionaste las emociones. Carácter, la forma en cómo puedes relacionarte con el mundo, cómo acaricias tus emociones, cómo opinas, cómo te llevas con tu entorno, cómo muestras tu parte vulnerable, tu parte fuerte, tu parte débil, tus emociones. Te ofrezco esta frase y tú me dices que te detona. Carácter es quien eres cuando nadie te ve. Tu autenticidad, claro. Y como tal, pues se puede ir moldeando. Hay cosas que a cincel, ¿no? A dolor y golpe para quitarte. Pero también hay cosas como el barro. Y hay cosas más finas como la cerámica. Esas figuras visuales me ayudan a mí cuando estoy en el día a día. Desde que estoy conmigo misma, salgo de tu casa, cuando saludo al vecino, cuando estoy en el transporte, cuando llego a mi zona laboral. La rutina que me toque, procuro yo estar consciente de que todos los contactos con las personas me entrenan a mí mi carácter y por espejo, sin el ego de proponérmelo, puedo yo también transmitir que la otra persona moldea algo que a lo mejor le estaba estorbando y que le puede hacer bien. ¿Cómo es la definición de carácter? Volvemos a repetir. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Cuando nadie te está viendo.
¿Quién eres cuando nadie estás viendo? Nadie te está viendo. En ti mismo. ¿No? En ti mismo, contigo mismo. Yo puedo ahorita ser muy amable contigo y antes de encontrarnos haber tratado mal a alguien allá afuera o en el camino. Y ahorita me pongo ante ti y ante una cámara como una persona positiva. Sí. Que trata bien a otros y a lo mejor en mi camino yo trate mal a alguien conscientemente. Porque lo del inconsciente, pues, sí, a veces nos arrebata, ¿no? Sí, claro. Oye, pero eso también por ejemplo, vuelvo a preguntar porque me resuena. A mí me gusta meditar. Y una de las escuelas o de los centros que yo medito o que voy a retiros a meditar, y a veces hago meditación en silencio y retiros del silencio, la base de mi último retiro, que fueron 3 días en silencio, que en realidad son 4, y luego lo extender a más, etcétera. La curva dramática o la línea discursiva o la formación y la dirección que te hace la guía para esas meditaciones es con una sola pregunta. Y es aprende a repetirla y aprende, bueno, yo es como lo he asimilado, ¿no? Y te van transmitiendo a lo largo de ese tiempo, te están hablando y hablando. Y la pregunta central es repetirte una y otra vez, ¿quién soy yo? Y ese quién soy yo, pues implica que vas a descubrir, si te le haces esa pregunta, pues vas descubriendo muchos quién soy yo. O cada vez que lo preguntas hay distintas respuestas para el quién soy yo. Y ese quién soy yo, pues es estar contigo mismo, lejos de lo que tú quieras, de cualquier otro elemento, y es entrar al ser. Me encanta esa pregunta. Siempre tuve problemas desde la primaria en este tipo de actividades de conocerse en grupo y decir, me llamo tal, mi color favorito es tal, mi animal favorito. Siempre tuve problemas para elegir qué contestar. Y tiene poco, quizá el último año, que encontré una respuesta que para mí me satisface a ese ¿quién eres? Ajá. Y mi respuesta es, yo soy yo. Ha sido la palabra que más me ha agradado porque representa todo eso que tú dices, el cúmulo de experiencias, de conocimientos, de inserciones que a lo mejor mis padres u otros medios de crianza dejan en ti, las personas que te han inspirado, lo que has hecho bien, lo que has hecho y te arrepientes, lo que quieres hacer o lo que vas a hacer. Entonces, hoy yo soy yo. Esto soy. No soy mi nombre. No soy. Muchas veces en los talleres te preguntan, preséntate, ¿no? Y siempre queremos decir primero nuestro grado académico. Es una costumbre. Este año yo cambié el orden de mis párrafos para cuestiones laborales, cuestiones de este tipo de conexiones. Sí digo inmediatamente mi grado escolar, como porque yo sé que quien lo lee necesita tener esa claridad. Pero inmediatamente menciono algo que me es muy íntimo, que es, bueno, yo estudié esta carrera, pero te estoy hablando de mi entorno familiar, de mi entorno de crianza, de cuáles son mis valores cuando ejerzo esta función como músico. Y lo cambié. Y lo mandé recientemente en junio a una academia donde me invitaron a dar talleres. Y la persona que lo recibió le modificó el orden, ¿no? Mi taller, uno de mis talleres era para padres. Y entonces dije, bueno, no me ofende que me lo haya cambiado. Pero si mi taller es para padres y mi mensaje que les voy a dar y que me van a escuchar es sobre la importancia del entorno familiar, sí, creo que sí es importante. Yo sí lo puse en ese orden para que los papás vieran que ese es el orden de importancia. ¿Y qué decía? La parte de que cómo a mí me impactó que mi familia sí me apoyara o cómo aprendí primero de mis amigos y familiares la música. Los concertistas ponen dónde estudió, con quién estudió, qué clases maestras, que si ha grabado discos, que si ha ganado concursos. Y lo que está haciendo ahorita. Y las invitaciones internacionales. Yo puse
que empecé con música popular. Eso es algo tabú para un músico clásico. Que me sentía muy identificada con el folclore latinoamericano, que es de esas personas con las que yo absorbo este gusto y el apoyo de mis padres, pero desde el punto de vista, mi papá fue el primero que me enseñó el pentagrama. Yo aprendí a escribir símbolos musicales al mismo tiempo que estaba aprendiendo símbolos del español, al mismo tiempo. Mi papá no es músico, nadie en mi familia es músico. Pero como mi papá es medio Da Vinci, ha sido todólogo, entonces sabía nociones de lenguaje musical y me las enseñó. Teníamos un tecladito, me enseñó qué significaba, tocaba él un poco la guitarra. Mi mamá es maestra normalista y también era normal, por lo menos en su generación, les enseñaban algo de música, porque ellos tenían que ser maestros de todo. Sí. Entonces también de ese lado, y la música que ellos escuchaban, también la escuchaban para que yo aprendiera de ahí. Claro. Para mí, antes que la universidad y la licenciatura en música, estaba esa educación. Oye, entonces tú lo que ponías ahí es, o lo que tu propuesta en ese espacio era, hablo de mi trayectoria, del por qué yo me involucré, por qué me enamoré o por qué me hice de la música, de por qué llegar ahí y después de tus credenciales académicas. Ese es el orden, esa es la estructura del texto, pero surgió a partir de la reflexión. La persona que me va a dar de su tiempo al venir a la conferencia, que incluso a veces hasta pagó, yo quiero que vea que he logrado ser una adulta feliz, no sin problemas, feliz. Y si eso es lo que logro transmitirle y la persona lo ve, entonces seguramente su siguiente pregunta va a ser, ¿cómo le hizo? Que desde el contacto, cuando se lee mi CV o mi extracto, se dé una idea de los factores que estuvieron allí. Pero también es revalorizar lo que se trata este programa, el papel de los padres. Porque lo que te iba a decir, justamente lo que tú haces, o sea, lo que tú estás proyectando es, y vi por ahí en una de tus conferencias que les decías, a la gente que te escuchaba y que eran músicos, ¿no? Y que también venden clases de música, les decías, ¿qué es lo que vendes? ¿No? Y ese es un tema de poner al centro a tu usuario, poner al centro a tu cliente, poner al centro a la persona más importante en la ecuación de valor, cuando hay un intercambio de valor como es el arte. Y que luego hay un reto que tiene la gente del arte, el preciar su tiempo, preciar su talento o ponerle un precio a lo que hace. Y tú lo planteabas en esa conferencia o en esta publicación que yo vi, donde les decías, a ver, ¿qué vendes cuando vendes? ¿Qué le dices a los papás? Porque si trabajas con niños, cuando te contratan una sesión de música, ¿qué le estás diciendo? ¿No? Entonces ponías tú una encuesta que hacían y era un tema por ahí de... tus músicos decían, yo vendo innovación, yo vendo que soy muy guapo, yo vendo que soy el mejor del mundo. Y después tú dices, qué bueno, échale, préstame tu ego. Y te manda el tuyo, ¿no? Te manda el mío también. Y luego si falta, hay muchos alrededor que pueden poner su ego de por medio. Y luego tú decías, a mí me llama mucho la atención, Carla, que decías, y le preguntaste a los papás, a tus clientes, ¿qué quieren de ti? ¿A quién están buscando? Y eso pasa cuando hacemos egocentricity o hacemos customer centricity, que hablas primero, pones al centro a tu usuario, a tu cliente, a tu consumidor y después a ti y después a tu producto. Entonces, bueno, ¿qué crees? La noticia es que los papás lo que buscan es alguien que me hable con certeza, alguien que me hable de su pasión, alguien que conecte, alguien que sea comprensivo, alguien que tenga paciencia. Y tienes toda la razón. O sea, los papás, y cuéntame un poquito más sobre eso, porque creo que los papás buscamos valores que alguien más le refuerce y le enseñe a nuestros hijos. Justo eso te iba yo a preguntar a ti. ¿Tú qué te ha hecho convencerte cuando has contratado un servicio de un taller extracurricular o cuando contratas una escuela para tus hijos? Cuando tú eliges eso, sí. ¿Qué
¿Qué te movió? ¿Qué dijiste aquí? Yo no soy el invitado de este programa. No, que a mí que me mueve, por ejemplo, la última clase que contraté para mi hijo fue karate. Él tenía la intuición, encontramos una escuela que los papás, cuando llegamos, primero nos recibieron bien, un buen ambiente, ¿no? Y el ambiente me sorprendió. Pero era un ambiente que se respiraba. Yo, como buen antropólogo y sociólogo, de repente empiezas a verlos decodificar el comportamiento social. Y la segunda, una mamá se acercó y me dijo, qué bueno que vienen. Los profesores son el número 1 y el número 8 en su categoría a nivel panamericanos. Digo, ¿en serio? No fui por eso, no sabía nada de la escuela, no fui por una fama. Entonces, cuando ves la sonrisa de un profesor, la sonrisa de una sensei, diciéndole al chico que se ríe cuando alguien no hace el movimiento como es, pero se esfuerza y hace una cosa muy chusca y se ríe con él y se ríe con los demás y lo integra, te das cuenta que es experiencia, que hay talento, que hay pasión, que hay cuidado, que hay muchas cosas detrás de solamente encontrar una buena ubicación, un precio que se acomoda a mi bolsillo, sino para mí son muchas de esas cosas. O el estatus. No, y además el estatus, ¿no? Que mucha gente nos movemos también por el estatus. Yo te voy a compartir lo que los padres me han dicho a mí. Uh-huh. O he escuchado decir a esos padres sobre otros profesores de este tipo de corte. Uh-huh. Yo estoy aquí porque me di cuenta de que sí quieren a mis hijos. Uh-huh. O sea, por encima de que sientes que la escuela, el profesor se alinea con tus valores, uh-huh. Uh-huh. Arriba de la parte técnica está la alineación de valores. Bueno, pues arriba de eso, yo he aprendido con los padres que quieran a mis hijos. ¿Y cómo no? Si tú los amas. Entonces, yo comparto con mis colegas profesores que busquen dentro de sí, que profundicen, que trabajen consigo mismos en encontrar ese amor. El amor al otro humano. Y es vocación también. Vocación, tú como antropólogo seguramente me comprenderás. Yo lo comprendo como ese llamado. Uh-huh. Creo que este tipo de amor del que te hablo se tiene que trabajar todavía más fuerte que el llamado. Uh-huh. Yo empecé a dar mis primeras clases cobradas a los 12 años. Okay. Previo a eso, me animé a cobrarlas porque previo a eso di varias clases de guitarra sin cobrar. Uh-huh. Entonces dije, como que sí puedo. Uh-huh. Bueno, entre los 12 y los 22, 24 años, uh-huh. Yo trabajé dando clases por vocación. Uh-huh. Por eso tengo como esa uh-huh. sensación de que creo que es la vocación. Uh-huh. Pero me ha llevado otros 14 años comprender que tiene que ser algo más que vocación, sobre todo con los giros que ha dado la sociedad. Porque ahorita ya la vocación ya no alcanza para aguantar o soportar diferentes circunstancias, para restablecerte en tus momentos de descanso, resetearte y volverla a dar a la siguiente familia a lo mejor, o al siguiente estudiante, porque también trabajo con jóvenes y adultos. Uh-huh. Con los adultos, por ejemplo, vienen a este tipo de clases como un hobby. Uh-huh. Y vienen varios padres de familia varones, uh-huh. ¿no? Y es un momento. Uh-huh. Es un momento, y entonces ¿yo qué le voy a ofrecer? Uh-huh. Yo no le voy a tratar como trato a su hijo, uh-huh. porque el momento formativo es distinto. Uh-huh. Entonces, por eso creo que tiene que ser algo más allá de la formación, de la vocación. De la vocación. Uh-huh. Ya has aprendido tú a ser una profesora que con una alta resiliencia, con una capacidad distinta también de entender al otro. Como tuve que trabajar mucho en mí misma, uh-huh. Automáticamente y con un poco de conciencia, uh-huh. sí, lo he podido trascender a la parte de trabajar con el otro. Uh-huh. Oye, y además tú eres experta en el método Suzuki. ¿Qué es eso del método Suzuki? Suzuki es el apellido de un violinista japonés de principios de 1900. En esta época, en diferentes partes del mundo, maestros de música escriben sus métodos, escriben sus pensamientos. Y viene la Primera Guerra y viene la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
Él, al ser japonés, en muchos de sus libros narra lo que fue vivirla. Él no lo llamó el método Suzuki, no le puso su apellido, como los otros autores sí. Él lo llamó el método de la lengua materna. Trabajaba él en un cuarteto de cuerdas y daba algunas clases a niños pequeños, 7, 8 años. Y una mamá llega y le dice, oiga, por favor, dele clases a mi pequeño, tiene 3 años. Y él se pasa días pensando, ¿cómo le voy a hacer para darle clases de algo tan sofisticado como es el violín y la música clásica a un niño pequeñito? Digo algo tan sofisticado entre comillas. Sí. Y de repente le viene un insight, le cae el 20 y dice, pues un niño de 3 años es perfectamente capaz de comunicarse y poquitito tiempo después mantiene ya una conversación. A los 4, 5, 6 años mantienen conversaciones muy bonitas. ¿Cómo logró en tan poquito tiempo dominar un lenguaje? Y empieza a tomar nota de sus observaciones. Bueno, y eso que en ese entonces no se sabía que desde el vientre se escuchaba. Él lo intuía, como otros autores lo intuían. Entonces él dice, a ver, hay una escucha. Pasan muchos años entrenando su escucha. Antes de proferir una palabra, un logo. Pasan muchos años. Hay una motivación doble. Una motivación de supervivencia. Aprendo a decir agua porque tengo sed. Aprendo a decir mamá para que calme mis necesidades, atienda mis necesidades. Pero también aprendo a hablar porque cuando empiezo a decir una palabra, todas las personas de mi alrededor me transmiten amor, hay una fiesta. Entonces, él habla de la motivación, el entorno y estímulo, sí. La repetición. Empezamos a decir mamá, luego papá, luego agua y se va volviendo acumulativo. Y gracias a esa acumulación, pues logramos hacer una frase y después más. Y hasta el final del proceso viene la codificación. La codificación ya me refiero a tomar el lápiz, ¿no? Porque desde el principio pues puede haber, él dice también eso, ¿no? Los niños están expuestos a las letras, aunque no sepan qué significa, están expuestos. Bueno, entonces él hace esa transferencia a ver qué significaría la motivación, los estímulos positivos en la enseñanza musical. ¿Qué significaría el entorno en la enseñanza musical? Ya hace toda esa deducción. Sí. Y por eso él lo llama el método de la lengua materna. Claro. Entonces dice, hay 2 estatutos, ¿no? Todos los niños pueden. Él incluso le tocó trabajar con jovencitos con alguna necesidad especial del tipo de discapacidad física. Y lo lograba, ¿no? Deja un precedente. Todos los niños pueden y el papel de los padres. Aunque los padres no van a ser el profesor de música, pero su presencia y que uno como profe eduque al papá en ser tu compañero de esa aventura, sí, es lo que marca la diferencia con respecto a los otros métodos. Y entonces aquí el método se vuelve filosofía. La primera capacitación que uno recibe se llama Introducción a la Filosofía del método Suzuki. O sea, la pedagogía para enseñar, y eso está enfocado en clases de música. Sí. No solamente de instrumento, no solamente de guitarra. No, o sea, pues es el método o la filosofía es para cualquier tipo de instrumento. Es correcto. Okay. Han venido ya en México y ya se hacía años atrás en otras partes del mundo, pero en México ya tiene unos 5 años que estos cursos de introducción vienen profesores de otras materias, de artes plásticas, de danza, de teatro. Es que me da para pensar en que es para todos los territorios. Es para todos. Y no solamente para las artes, yo creo que para cualquier tipo de habilidad, ¿no? O sea, el tema de humanizas el aprendizaje. Es un método que humaniza el aprendizaje. Es un método que le da, empodera al quien quiere acercarse al instrumento musical. Porque todos pueden. Sí. Y el otro, pues yo, entiendo que lo hace tan sencillo como, a ver, aprendamos como lo aprendemos cualquier lenguaje. Y por último, entre mis notas yo entendía que una de mis traducciones es que no solamente buscan formar músicos talentosos o virtuosos, que eso de repente para músicos es como el ego detrás del mejor pianista yo solo y es muy excéntrico, ¿no? Aquí es una formación también emocional, espiritual, así lo leo. Y que desarrollan a los niños más bien
y por ahí también encontré esa frase, me llamó mucho la atención, con un corazón hermoso y un carácter noble. Esa te iba a citar. Escribe Suzuki, un sonido hermoso viene de un corazón hermoso. Seguro que tú conoces a muchas personas muy sobresalientes en su área, pero que humanamente... De sobra conozco de esos y de esas. No, ni se han logrado hacer felices a sí mismos, ni hacen felices a su entorno, ¿no? Ni han aportado a su comunidad algo positivo. A lo mejor sirven de mal ejemplo. Sí. Que ya es una utilidad. Sí. Entonces, Shinichi Suzuki, justo por esta vivencia de la guerra, apuntala mucho a eso, ¿no? Ok, ¿cuántos inventos conocemos que son maravillosos? El radar, el submarino, pero que sus orígenes fueron apoyados por motivos bélicos. O inventos como los aerosoles, que en su momento fueron muy, muy útiles, pero que no se midieron sus consecuencias. Bueno, yo creo que en esta parte de la educación, el hacerla de verdad integral, panorámica, de lo que haces y efecto-consecuencia, va generando en el niño esta autocrítica positiva, ¿no? Quiero apuntalar a lo de sonido hermoso. Para tener un sonido hermoso en tu instrumento, tienen que pasar muchas cosas. La repetición, que tú hayas escuchado un referente y entonces ese referente te inspire y tú quieras hacerlo y por eso repites. No por el egocentrismo de yo logré este gran sonido, ¿no? En esa repetición te das cuenta de que ya no lo quieres hacer y entonces vuelve a jalarlo. Estoy hablándote de niños de 4, 5 o 6 años, ¿no? Vuelve a jalarlo. O si empezaron en la adolescencia a los 12, todavía a veces es más complicado hacerlos repetir porque como a la primera les sale, entonces no se alcanzan a percibir que no les sale como podrían hacerlo mejor todavía, ¿no? Bueno, entonces ese autoconvencimiento de ok, lo voy a volver a intentar y luego descubrir que efectivamente hay un cambio y que me agrada, ya es una lección de vida. Se lo van a llevar. Por eso viene de un corazón hermoso. Y algo que me gusta mucho de este método y que por lo cual creo que estoy aquí contigo hoy, es que muchos padres varones vienen a la clase, se involucran y han sido los niños que yo veo que más rápido acceden a sentirse bien consigo mismos, los que vienen más con papás que los que vienen con mamás. ¿Ah, sí? O sea, hay una diferencia entre en la música. Total. Si la presencia es masculina, sí, tiene resultados distintos que si es femenina. Para que yo titule a mi clase como una clase del método Suzuki, es un requisito que el padre o la madre esté presente, o un tutor, pueden ser los abuelos, porque también somos conscientes de que los papás tienen que trabajar, etcétera. Pero cuando viene el papá, se nota bastante, el niño es más seguro. El vínculo entre ellos, tú lo vas viendo a lo largo de los años. Son niños que toman esta clase varios años. Sí. Pueden llegarte a los 5 y parten a los 13, 15, 16 o hasta la universidad, ¿no? Porque se sienten muy a gusto. Y entonces tú vas viendo cómo el vínculo que crearon a los 5 años, cómo se corresponde a cómo va a ser su relación en la adolescencia. Ese ha sido para mí uno de los argumentos de venta que más pondero, que la dificultad de la adolescencia para un padre se puede trabajar o se trabaja desde el vínculo de bebés, porque también damos clases desde bebés. Entonces ahí no, el propósito no es que toquen el instrumento, ¿no? Es la sensibilidad, la precisión o el despertar. Sí, técnicamente sí. Humanamente es de nuevo el carácter. Por ejemplo, sí, te voy a poner un ejemplo. Muchos años se ha creído que los bebés recién nacidos y los primeros meses, si te sonríen, es un efecto reflejo.
decían los científicos, no es que realmente tenga lo que a ti te hace sentir una sonrisa, eso le esté pasando al bebé, no. Bueno, últimamente en nuevos estudios se dice, no, la sonrisa sí es emocional. Y hasta se ha utilizado como un parámetro. A los 6 meses, cómo va el desarrollo emocional de tu bebé y cómo va su vínculo. Entonces, cuando los bebés, mientras más sonríen, quiere decir, te dice a ti como adulto que se siente seguro, no tanto feliz, sino seguro, y que está generando un vínculo contigo. Y llegas a la adolescencia y ahí se van a ver los resultados, ¿no? No hay pierde. Otra característica, saber esperar el turno. En clases de estimulación temprana, a todos los bebitos, con su papá, su mamá, se les da un artefacto, un instrumento, una mascada, y todos participan al mismo tiempo. Como la mayoría de las actividades son así, no hay oportunidad para que el bebito observe cómo lo hace el otro, porque él está concentrado en lo suyo. Y si es un instrumento, como todavía no hay control motriz, no hay sensación del pulso musical, pues le van a dar. Entonces tú pones la pista de fondo, la música con la que quieres trabajar, ellos no están escuchando la música, ni siquiera te están escuchando a ti, no están conectando ni siquiera con su papá o su mamá. Nada más están viviendo la experiencia, el estímulo, están recibiendo ese estímulo, pero no hubo educación del carácter. La mayoría de las actividades de la clase Suzuki para bebés te permite que tanto papá como bebé observen, mira, él hizo así. Es multiedad, el grupo es multiedad. Entonces, un niñito de 3 años, cuando observa a un bebito de 7 meses hacer algo de la clase, tú ves su cara del niñito de 3 años que está recibiendo esa información, pero también los papás aprenden de los otros niñitos y de los otros papás, ¿no? Y aquí ayuda mucho a algo que yo te he escuchado hablar, el sentido de la compasión hacia sí mismo, ser bondadoso con uno mismo, ¿no? Cuando termina la clase de actividades musicales, los papás tienen una pequeña charla con los profesores, ahí el grupo, ¿no? Y siempre la pregunta detonadora es, ¿quieres contarnos algo que percibiste hoy? A través de las semanas, tú le vas educando al papá que pueden hablar de algo que les haya perturbado. No, pues es que hoy no quiso hacer esta canción y estuvo tirado en el piso y no quiso pararse a bailar. Y entonces a través de esa narrativa, tú tienes oportunidad de compartirle cómo puede volvérsela a narrar sin este peso del juicio, tanto hacia sí mismo como hacia su hijito, ¿no? ¿Y qué puede hacer? Le puedes dar asesoría de qué puede hacer si hay una próxima ocasión. Y de una vez le abres la mente a decirle, es que va a haber una próxima ocasión, ¿eh? En general, durante su vida va a hacer cosas que no es lo que tú esperabas. Sí. Bueno, ya desde ahí siembras una semillita, ¿no? De criterio. Y también los otros papás que están escuchando la narrativa de dicen, ay, no solo me pasa a mí, no soy el único, ¿no? Se están viendo reflejados también. Oye, entonces, pero el método Suzuki es un método que humaniza la forma de enseñar la música y es donde no solamente integras al músico o el músico encierra el potencial, sino es un método que te dice involucras al papá. Y los papás en este método tienen que participar. Si yo tengo un crío de 12 años, ¿tengo que tocar también? ¿Tengo que estar con él o cómo es eso? Tú asistes, primero lo llevas. Es más, tu primera aportación es cuando eliges al profesor. En nuestro caso, como profes, en lo que tú citabas sobre la venta de este producto, tenemos 2 clientes a los cuales convencer, el niño y el papá. Entonces, si tu hijo, a lo mejor tu hijo no se sintió identificado con el profe, pero tú sí, es la toma de decisión. Si priorizas donde tu hijo se siente a gusto o el profe que le cayó bien porque es juguetón, o si tú eliges priorizar llevarlo con el profe que es menos juguetón, pero que tiene más valores alineados contigo, ¿no? O te inspiró confianza. Bueno, ahí hay una primera toma de decisión.
A partir de ahí se les invita a que vengan a clases que damos a otras familias y las observen. Pueden inclusive ver videos de nuestras clases o por Zoom conectarse a nuestras clases y observar qué sucede. Platicas con el padre, reciben esa retro mutua y ahora sí ya viene la primera clase. Pero las primeras clases, además de conectar con el niñito, también tienes que pasar tiempo con el papá. Una psicoeducación, ¿no? ¿Qué esperas? ¿Qué te gustaría que logre tu hijo? Y bueno, tú eres el ejemplo. En la medida que tú, por ejemplo, priorices el compromiso de venir a la clase, también verás que tu hijo lo prioriza, lo ve como algo serio. Ok. En la medida que te vea a ti practicando lo que yo te voy a enseñar hoy, a ti, adulto, el niño va a decir, yo también tengo que practicar en la casa. No es nada más de hasta mi siguiente clase, ¿no? O sea, si a mí no me gusta la guitarra, a mi hijo le gusta la guitarra y lo quiero llevar al método Suzuki, ¿tengo que tocar guitarra yo como papá? La primera etapa sí, porque tú eres el profe de esa primera etapa. A la edad que tú me pusiste el ejemplo, 12 años, tú vas a lograr tocar la primera pieza, porque con la primera pieza yo ya te enseñé a elegir el mejor instrumento, cómo acomodarte con él de una manera cómoda y eficiente, cómo posicionar tus dos brazos y tus dos manos y la motricidad fina de los dedos. Todo ese paquete viene en la primera etapa y la escucha del repertorio, ¿no? Como dijimos del idioma, yo logro hablar porque lo escucho. Hay una inmersión, le dicen ahora, ¿no? Entonces igual tú en la casa vas a estar reproduciendo el repertorio que se van a aprender. Tú vas a lograr, o la meta es que tú logres hasta la primera canción. Y con eso tú vas a ser capaz de decirle a tu hijo, oye, creo que el profe te dijo que la guitarra va más angulada. A ver si revisas esto a la edad que te estás diciendo, ¿no? 12. Para no ser tan invasivos y para que él sienta que también es su espacio. Pero él necesita guía. Y podría ser que pase toda la semana ensayando el error. Para eso estás tú capacitado, para hacer rendir la clase. Ok. O sea, tiene que involucrarse el papá de tiempo completo en la hora o el tiempo que le vas a dedicar al instrumento. No es llevo a mi hijo a piano, a canto o a guitarra y te lo dejo, profe, enséñale tú tu técnica y yo pues tengo horario de oficina, yo tengo otras cosas. O sea, el método Suzuki implica que el papá esté involucrado, que le destine tiempo. ¿Qué pasa con papás o mamás que no les interesa la música? O sea, yo afortunadamente, Carla, tuve en algún tiempo mucha inquietud musical y tocaba un poco trombón, tocaba pianos, ¿no? Y luego ya descompuse la música con un grupo de ska y hardcore y punk, ¿no? Pero disfrutaba mucho la etapa. O sea, fue un tema de disfrutarlo. Y yo creo que muchos cavernícolas también nos gusta la música y no todo el mundo quiere ser músico, ¿no? Yo creo que hay etapas donde como que sientes más ganas de ser el baterista o el guitarrista, te gustaría, y muchos como que se van por otros lados, ¿no? No les gusta la música, pero claudican ser músicos. Y hay mamás, yo creo que conozco más hombres que son músicos que mujeres que son músicos. Entonces, por ejemplo, mamás que digan, es muy cansado ser mamá, de repente ya me basta con llevarlo o yo estoy trabajando mientras mi hijo está en clase, este método no es para eso. Algunos colegas les gusta utilizar el argumento de que con el entrenamiento musical van a ser más inteligentes. Algunos padres buscan las clases de música con este propósito, no porque les guste la música. Estos públicos y los que tú dices de que puede ser que no tengan un interés musical, no a esta finura, nivel de finura, no importa, porque la filosofía del método y la formación humana de los profesores, el final que queremos es educar el carácter. Entonces, no importa si no tienes gustos o afinaciones musicales, tú lo vas a traer, le dices al papá, tú no lo vas a traer porque la prioridad sea hacerlo música, ¿no? Tú lo vas a traer porque aquí va a pasar tiempo con una persona que tiene valores, va a pasar tiempo con otros jovencitos que le van a hacer bien y va a estar ocupado, ¿no? En algo positivo. Ya de rebote
va a generar otras habilidades muy útiles. Y más de rebote, va a generar ya desde ahorita unas experiencias como tocar en público, tener giras, claro. Y curricularmente. Ya tenemos generaciones en México de muchachos que han accedido a universidades nacionales o internacionales por su currículum en esta metodología. Ok, o sea, les aporta eso, la metodología o este método Suzuki para enseñar algún instrumento musical. Está dirigido para convertirte en músico clásico, en músico de academia, en carreras musicales, o solamente en desarrollar la habilidad y el gusto por la música. Lo segundo, que a través de ese gusto tengas experiencias de vida que te nutran, ¿no? La mayoría de nuestros alumnos no han sido músicos ni van a ser músicos de academia. Inclusive los que empezaron chiquitos y llegan a la adolescencia a veces se cambian. Por ejemplo, se cambian de género, pero ya lo que necesitábamos sembrar en ellos ya se sembró, ¿no? Por ejemplo, empiezan creciendo conmigo con la guitarra clásica y de repente dicen, pues ahora quiero mi banda de rock, ¿verdad? Pero ya tienen las bases, tanto bases musicales como bases de sí mismos. Es peculiar, Carla, porque a mí me ha tocado, yo con mi maestro y buen amigo Jesús Galindo, él tiene un libro de jazz en la Ciudad de México. Y cuando lo estaba haciendo prepandemia, nos agarrábamos unas tours de visitar todos los espacios de jazz en México. Y hacíamos antropología y hacíamos musicoantropología en los espacios. Lo disfrutábamos mucho. Y yo me acuerdo que una observación que yo le hice fue, oye, cada vez, antes era como cualquier escenario clásico, yo creo que era muy clásico todo, ¿no? El jazzista era muy conservador de su espacio y muy de jazz. El de clásica muy así, el de blues muy así. Pero a mí me tocó ver la década, yo creo que de la década pasada, ¿no? Esta década ya cambió todavía más las cosas, un cambio, donde empecé a ver en aquel entonces 10, 15 años, músicos jóvenes, entre 20 y 30, que tenían un oído mucho más educado que él, que ya tenía, yo creo que tener como 60, 70 años chucho, y yo que tenía 40 en aquel entonces, ¿no? Y que éramos músicos y éramos melómanos y que nos gustaba la música. Y que nos sucedían entonces cosas la música. Y hablamos sobre la observación que hicimos en aquel momento, que el escenario de jazz en México, yo creo que en todos los escenarios de música en el mundo y en México, los músicos que llegaban ahora millennials habían escuchado más música que él y yo juntos, cualquiera. Porque antes te escuchabas por el cassette o por el disco y esperabas la edición. Hoy ya el nuevo lanzamiento que van a hacer los Beatles, que sacan en noviembre del 2025, ya escuchamos la primera desde febrero del 2025. Y ya los demás están calentando su mercado y no sé qué, pero antes tienes que esperar que llegara el acetato. Entonces, hoy tenemos más música en el mundo y en la vida, y los músicos hoy, que si tienes y además son más estudiados. Ya veías chicos que llegaban así y se veían de 20 años con una formación en Estados Unidos, sobre todo, ¿a dónde se van los chicos a estudiar Estados Unidos? ¿A qué escuela? En Berkeley. Berkeley, ¿verdad? Son veranos en Berkeley, en California, el Conservatorio de Boston, y así es muy clásico, Juilliard. Pero es un tema como ya hay referentes. Antes era como, hace 20, 30 años era, híjole, o tienes que tener muchos recursos, o tienes que ser muy bueno en una gran beca, o un sacrificio familiar el llegar a esas escuelas. Hoy ya es muy fácil llegar a estos veranos de Berkeley. Entonces tú ves que hay más virtuosismo, hay más técnica, hay más oído. O sea, la música se ha vuelto un gran lenguaje para nuestros tiempos, Carla. Tú decías, se encuadraba mucho como en carpetas y gabinetes. Eso no es humano, porque lo humano es la diversidad. Es más, no nada más lo humano, la naturaleza. Claro. Es diversidad. Sí. Entonces, ¿por qué encuadrarme en un género? ¿Por qué enseñamos repertorio orientado hacia la música clásica en el método Suzuki? Porque facilita enseñar diferentes técnicas. Es por eso. Y porque facilita educar el oído interno a un sistema de afinación temperado occidental. Pero en la realidad lo que queremos educar es la capacidad de escuchar. También eso ayuda a la formación del carácter.
saber escuchar. Entonces, hoy que tenemos tanto acceso, tanta oferta de estímulos, los muchachos tenemos que darles parámetros de qué les va a ayudar a escuchar, ¿no? Al escuchar haces una interpretación, una asimilación, y entonces tu maestro, tú dices quiero tocar como él, entonces tu maestro ya no es el que ves en el salón, tu maestro es el que estás escuchando. Es un referente, te gusta, acomoda el estilo. Y gracias a las telecomunicaciones actuales, hasta podría soñar y vivir, yo quiero tomar clase con ese que estoy escuchando en mi playlist, y sucede. Eso es algo que ahora yo vivo, Yo no quise hacer una maestría en interpretación, motivos varios, pero tienen que ver con que el sistema educativo, me di cuenta de que no, yo ya había cambiado mis valores y principios. Actualmente tomo clases con alguien a quien yo escuché y dije, eso es lo que yo quiero producir en mí, ¿no? Y gracias a las telecomunicaciones. Oye, está padre, porque al fin de cuentas me haces recordar hace poco, mi hijo le gusta mucho, él es retro en su música. Y le gustan los 60s, los 70s y los 80s. Y de repente yo le mostré a Pedro Infante hace unos años. Y en su curso de verano reciente, hicieron este concurso de canto y él salió diciendo, oye, todos se sacaron de onda porque les canté 100 años de Pedro Infante. Y es un tema muy peculiar, pero trae su voz, o sea, trae su tema. Entonces, lo que él me dijo después, porque fue una semana como sobresaliente. Me dice, papá, yo creo que soy un intérprete. No es lo mismo que ser un músico. Dije, órale, ¿dónde me saliste, no? Y bueno, sí, hay como mucho diálogo musical con él, ¿no? Te decía yo, las diferencias culturales. La música me permite asimilar más fácilmente que el otro va a ser diferente de mí y que no por eso ni él es mejor ni yo soy mejor, sino que nos disfrutamos, nos podemos disfrutar. También las diferencias temporales. Es de lo que tú me estás hablando. Cuando exponemos a los chicos a la música clásica o a los clásicos, por eso explicamos, ¿no? ¿Por qué Mozart o un Beethoven son clásicos? Porque lograron vencer, trascender el tiempo, ¿no? Los Beatles también, Pedro Infante también. Acabo de hacer un show de 10 décadas, una canción representativa por cada década, desde 1930 hacia la fecha, con mis estudiantes de coro. Y cuando llegamos a la década de 2020, no encontramos una canción que representara a la juventud, una canción que hubiese predominado ya en estos primeros 5 años. Claro que hay estos registros de la más escuchada, la más comprada, etcétera, la más reproducida. Pero eso no significa que vaya a ser una música que se convierta en un clásico. Y yo creo que ese es uno de los factores importantes que influyen en el criterio de alguien en formación. Si influyen en un adulto, pues más en alguien en formación. Entonces, que ellos asimilen a la gente de otras épocas, de otros lugares, a través de la música, es una gran oportunidad de sembrar en ellos la cultura de paz. Y es que es interesante, porque tú ves, por ejemplo, hoy referencias que pueden tener las nuevas generaciones sobre las músicas, y nosotros mismos, ¿no? O sea, yo te veo con tu guitarra, llegaste con tu guitarra, te vi en videos en la guitarra, y ya te iba a preguntar como en broma, pero también ya en serio ahorita ¿también haces corridos tumbados? Me gustaría aprender, sí, me gustaría aprender. O sea, pero es un tema donde eso ya es parte de la cultura, más allá de que hay cosas que están en armonías muy simples, que mucho de la música que puede ser criticada por los que conocen algo de música, de estructura musical, pero la música de cualquiera, desde un Bad Bunny, desde el que tú quieras, creo que sí te hace sentir, te conecta con algo del humano. O sea, la música va al humano. Yo quiero diferenciar entre la comercialización de la música como un producto con... Usaste una palabra hace rato que me gustó mucho, malicioso. Con una intención, la producción musical con una intención maliciosa. Sucede en cualquier género. También en el género clásico. Claro. ¿No? La producción musical con una intención benéfica
incluso necesaria, también sucede en todos los géneros. Hay géneros que yo no toco en mi guitarra porque ya no me ha alcanzado el tiempo para aprenderlos, pero que los puedo escuchar y disfrutar. Hay géneros que puedo disfrutar más minutos que otros, ¿es Claro. verdad? Sí, bueno, todos yo creo, ¿no? Sí, sí. En lo personal, por ejemplo, hay ciertos tonos de voces que ya me pueden irritar. A lo mejor la música es muy bonita o me agrada, los textos son sanos, pero el tono de voz, el color, timbre de voz me irrita, ¿no? Pero eso no quiere decir que lo voy a rechazar. Trato de transmitirle eso a los estudiantes y a los padres, ¿no? No rechazarlo, sino escuchar, observarlo, y ya si te gustó, pues haces tu filtro. Sí, ¿no? porque yo creo que es importante, ¿no? No sé, que cuando sale un personaje como un Bad Bunny y de repente en sus discos anteriores, sus textos, como acabas de decir, no son sanos. A mí me saca mucho de onda cuando alguno de mis estudiantes con quien convivo agradable en la clase, que veo cómo va desarrollándose como persona, me doy cuenta de que escucha Bad Bunny u otras cosas similares, ¿no? Me saca mucho de onda porque yo no soy mamá, pero ahí es cuando digo, ¿qué hice mal? ¿En qué me equivoqué? En este contexto musical que hoy están creciendo tus alumnos, los chicos, mi hijo, y posiblemente los hijos de los cavernícolas que nos escuchan. Yo me acuerdo en una boda estar con periodistas, con personajes, y bailando al lado de la esposa, y la conozco de un conductor de un noticiero. Y estábamos bailando en la boda de un amigo muy querido común, y de repente cambia la música y pone a Bad Bunny, y ella me voltea y me dice, tanto que le digo a mi hija que Bad Bunny no es para ella. Y evidentemente porque está sexualizado mucho la narrativa, sus textos no son sanos, como bien lo planteas. Y volteamos y sí, pero tú y yo estamos disfrutando esto, ¿no? O sea, lo disfrutas por la boda, por el momento, y ya pues juegas, pero sí está como eso en los adultos. Y los niños crecen con algunas otras influencias que también vienen. Por eso creo que es importante tener una formación musical, Carla, ¿no? Y de repente también tienes a alguien que construye cosas como una Natalia Lafourcade, que tiene un fondo, que tiene una formación emocional, espiritual, que tiene una formación técnica como músico, y tiene también un mundo para expresar cosas que me parecen a mí bellas. En el caso del adulto, yo creo que nuestra indecisión es la congruencia, ¿no? ¿Hasta qué grado voy a llevar la congruencia de mi mensaje? Y hasta qué grado también, usaste una palabra que me gusta mucho, ¿hasta qué grado me voy a permitir? Y es bonito trabajar en eso. En el caso de los chicos en formación, yo me di cuenta de que yo no les puedo decir, muchachos, ¿por qué escuchan esto? Sí. Basura, bla, 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 les hace daño. No puedo. Lo que sí puedo hacer es ofrecerles también en la charola otras cosas y qué efecto les puede producir estas otras cosas. Y mostrarles lo que a mi juicio es el efecto perjudicial de estas otras, nada más, ¿no? Y a lo mejor mostrarles lo que en mi experiencia está detrás, el titiritero que está detrás de estas cosas, ¿no? Por ejemplo, uso una anécdota que el mismo Bad Bunny cuenta en una de sus entrevistas. En algún momento él está dando el show y dice que se interrumpe a media canción y se sale del estadio porque no puede más, como una especie como de crisis de ansiedad. De burnout. Y entonces utilizo esa anécdota para dar la clase y hacerles la reflexión, ¿por qué? ¿Qué pasa? Bla, bla, bla. Y entonces, bueno, eso es lo que yo les puedo ofrecer, ¿no? Te digo, como adulto es otra cosa. ¿Y qué cosa dijiste al final? Recuérdame. No sé, lo del gozo, cómo uno va llevando esa música y viene luego la Lafourcade, con cosas bellas también. El género, hago mucho hincapié en que el género muy probablemente no tiene una cualidad moral. El género en sí no va a ser bueno o malo, ¿no? Exacto. Es la utilización, ¿no? Y sí, yo no soy fan de la música porque no he escuchado mucho, no puedo declararme fan de la música de Natalia o de la música de Ángela Aguilar. No, perdóname, de Majo Aguilar. No he escuchado mucho,
pero cuando las escucho a ellas hablar, su discurso humano, digo, estos pueden ser buenos referentes para mis estudiantes. El show del que te hablé de década por década, decidimos terminarlo en la década de 2010 a 2020, la canción representativa Hasta la Raíz. No sabes qué bonito momento. El público reaccionó, el público adolescente, y que además también había entre el público personas de 60, 70 años. Toda esa gama, todos reaccionaron con mucho disfrute hacia esa canción. Me ha tocado varias veces en otros contextos que Hasta la Raíz se convierte en creo que está trascendiendo a convertirse en un himno humano. El hecho de que esta mujer maravillosa tenga más Grammys que un Bad Bunny y otros, me hace sentir mucha esperanza. Sí, no. Y hay un tema de aprender a ver la calidad. O sea, yo lo que voy ahí, Carla, es que a veces es difícil con tantas cosas, ¿no? Yo sé, aquí nos toca hablar del uso de las no pantallas de los chicos. Lo hemos hablado desde que empezó Cavernícolas y desde antes. Y hoy afortunadamente estamos viendo en medios, en políticas públicas, en redes sociales, que todo mundo ya está hablando de el valor que hoy deben de tener los papás por evitar el contacto con las tabletas y los dispositivos móviles a temprana edad. Ya lo estamos haciendo, pero son de estas cosas que se detectan y que se pueden hablar. Y dice, oye, pues y si lo haces, pues bueno, busca cómo la vida puede ser sin... Y hoy hay más videos de niños sin teléfono celular. Y ves las travesuras análogas, jugando, haciendo pillerías. Pero parte de la música, y con eso me gustaría ir cerrando, Carla, es, por ejemplo, si un papá en el método Suzuki dice, un cavernícola, como somos luego tan cavernícolas, yo no tengo oído, no tengo ritmo, no tengo talento nunca afinado, ni cuando tocaba la flauta, lo logré. Reprobé en flauta en la secundaria, ¿no? ¿Qué les dicen? ¿Cómo encaminas, cómo acompañas? Porque esto te puede hacerte sentir imposibilitado. ¿Cómo lo acompañas a un papá en el método Suzuki cuando llegas con estas inseguridades? Gracias, porque a pesar de pensar así, le estás dando esta oportunidad a tu hijo, te la estás dando tú. Quiero que me platiques dentro de unas semanas o meses cómo te sientes al respecto de lo que hoy me estás diciendo. Ese es mi speech. Creo que los colegas Suzuki somos especialistas en contestarle a los papás en esos momentos con las vivencias, semana tras semana. Es muy impresionante ver cómo cambian los papás. Hay un punto que también quiero incluir en esta conversación. Lo voy a enlazar con lo de las tabletas y con lo de la clase. No sé si has percibido que como ya se ha promovido mucho el uso de las no tabletas o el uso responsable, ¿no? Cuando los papás lo hacen, están en público en un restaurante, estás en su casa y lo hacen en público, hay una sensación de vergüenza. Y hasta el papá tiende a justificarse contigo como invitado, ¿no? Bueno, en la clase también pasa algo similar. Este tipo de creencia de yo no tengo buen oído, soy arrítmico, estoy negado para la música, lo intenté, mi profe me dijo. Siguen siendo creencias que exponen al adulto. O sea, cuando el papá va y empieza a tomar las primeras clases de instrumento él se está exponiendo. Sí. Cuando estás con tu bebito frente a la clase grupal, te estás exponiendo, ¿no? Y quiero también mencionar esto en esta conversación. La clase Suzuki es un lugar seguro para que un papá varón se exponga. Tanto su vulnerabilidad como las cosas que ignora, como qué es lo que más puede tener un papá. Yo creo que si hacemos a un lado el miedo real de la pérdida, la muerte, la enfermedad, hay un miedo por ¿y si me equivoco? Y hay un miedo al fracaso. Con el hijo, ¿no? Sí. Y hay un miedo a ¿y si me deja de querer? Creo, estoy convencida, porque lo he visto generación tras generación con diferentes profesores, no soy yo, es la filosofía, que es un lugar seguro para que los padres venzan esos temores o sepan cómo afrontarlos, ¿no? Porque al final siguen siendo pensamientos y necesitamos otras herramientas. Quiero comentarte algo que nos sucedió a otra colega y a mí. Le dábamos clases a su hijo, mi colega de piano, yo de guitarra, a sus hijos, un matrimonio. Y en una ocasión yo me luxé el pie, entonces él nos dio, yo no podía manejar,
y él nos dio un aventón al hospedaje. Y no, pues muchas gracias por esta ayuda, no sabes cuánto nos has apoyado. No, gracias a ustedes. Ustedes no lo saben, pero se los voy a decir. Mi esposa y yo estábamos por divorciarnos cuando comenzamos las clases. Hoy sus hijos están estudiando sus carreras profesionales en medicina y en área artística, su otro hijo, y siguen siendo una familia que ha crecido junta en todos los aspectos, ¿no? Eso es lo que yo me traigo en mi corazón y por lo cual sigo promoviendo que se den la oportunidad de experimentarlo. Puede ser que digas de todas formas, no es para mí, pero ya te di unas pistas de por dónde le puedes seguir buscando hasta que encuentres lo que sí sea útil para ti. A mí me encanta esta traducción que haces de el sentido de la música en la vida de las personas. Es traducir el alma, es entender que la música no es solamente sonidos, ¿no? Que es como cuando alguien piensa en el diseño, solamente son colores y formas. En el diseño son soluciones. En la música es hablar de temperamento, es llegar al alma, es llegar al corazón, es hacer sentir a las personas. Y sin importar el género, ¿no? O sea, yo creo que la música, cuando te conecta con tu ser, te conecta con tu quién soy yo, te conecta con ese que eres tú para ti. Y ya, hay buenas músicas, hay músicas que te pueden llegar a vibrar otras cosas, que te llegan a sentir o a hacer resonar otras cosas, Carla. Y me encanta también tener esa claridad de hoy, y algo que no conocía hasta que te digamos de como invitada y que hice un poquito mi tarea de estudiar el método Suzuki. Es una forma, y bueno, parte de la formación de mi hijo en el modelo educativo que yo decidí llevar a mi hijo en su primaria, es un método donde él también tiene la música como columna vertebral del método, y que es un desorden también y que echa desmadre y que no diga, puta, el violín, ¿no? Y ahora vamos a la jarana, etcétera. Pero es un tema donde te das cuenta que se conecta distinta. La verdad es que te puedo decir que las experiencias del cierre de ciclo de la escuela de mi hijo, cuando tocan todos la flauta, y es una flauta de madera, no es o sea, tienen la fortuna de que tengan una flauta de madera versus la flauta de plástico. Y dices, wow. La misma energía, la vibración de la música, el espacio, lo que te conecta cambia. El violín y luego conectar la voz, las miradas. Ahí creo que todo es una sensibilidad que no solamente son sonidos organizados, son expresiones que nos tocan como humanos. Y yo diría ahí, Carla, que el valor que puede tener un método como el método Suzuki para la enseñanza de un instrumento musical y una filosofía que hable del ser para conectar la música, a mí me ha sorprendido hoy. Gracias. Y espero que muchas gracias por venir aquí a platicar sobre música. Y además es un capítulo que me hace reflexionar otras cosas y me hace recordar cuánto me gusta la música. ¿Sabes? Y ya sé, me gusta mucho y estoy hasta persiguiendo bocinas para escuchar de mejor manera la música, ¿no? Oye, por cierto, no sé, ¿has visto tú una bocina que a mí me sorprendió el año pasado que la descubrí, que es la Nautilus? Ah, no, he escuchado, vi videos. Yo he visto videos, y me parece sorprendente, tengo unas ganas, pero bueno, es carísimo. Dije, a ver, un día me lo voy a regalar. Y dijo, ay, caro, no, pues tengo que vender mi casa. O sea, increíble que hoy la humanidad se haya enfocado en hacer la bocina perfecta. Y si no saben qué, busquen en internet la bocina Nautilus. Se tardan 6 meses. Si la vas a comprar, se tardan 6 meses en tu entrega. La puedes diseñar con texturas y colores, pero la tecnología que hay detrás para escuchar en una sola bocina, en un solo espacio, esa música con nitidez, ha de ser una experiencia fabulosa, porque estar en una sala de conciertos frente a un instrumento es distinto a estar solamente en una plataforma como la que nos escuchan muchos de los cavernícolas, Carla. Paréntesis, varios de los conciertos que produzco tienen un efecto vivencial del 8D. Dejamos sillas entre nosotros los músicos, dejamos sillas vacías, y pieza con pieza invitamos a la gente del público a escucharlo desde acá. ¡Qué chulada! Quiero ir. Invita a los cavernícolas, porque eso debe ser una experiencia única. Cuando vas a una sala, porque yo a veces voy a la sala en Zahualcóyotl, sobre todo a escuchar a la Orquesta Filarmónica de Minería, a la de Minería. Me gusta en verano.
me gusta la de minería. Sí. Y a veces también lo FUNAM, pero a mí me gusta la de minería, ¿no? Y es una experiencia también sentarte en diferentes lugares de la sala Nezahualcóyotl, por ejemplo. Y cuando sale el oboe, que es un sonido que no lo escuchamos fácilmente, o sea, no en la calle vas a encontrar un oboe, ¿no? ¡Qué cosa! ¿No? Esos sonidos que son raros, que conectan, lo que genera, cómo te mueves. Y bueno, pues ya hay cosas que nos pueden sorprender, que no es música, que también la puedes encontrar en Spotify. Yo encontré a un trompetista venezolano que ganó un Grammy hace 2 o 3 años. Y ese fue mi disco favorito del 2024. Y dices, ¿qué? Te lo gozaste. Pero te cae con un trompetista Grammy que se convierte en... Y yo de repente recurro a él, se me fue el nombre del trompetista, pero con Grammy. Oye, y luego lo vi tocando con ese disco lo grabó con la de minería. Y grabó con el Grammy. Entonces, y es espectacular ver los videos de estos y dices, wow, qué cosa tan maravillosa. Entonces, bueno, pues así es la música, te conecta, te hace sentir cosas, te hace sonreír, te hace vibrar y posiblemente te hace mejores personas. Que esa es una frase de mi amigo Chucho Galindo. La música, él dice que el jazz nos hace mejores personas. Pablo, se dice, esto no está comprobado, se dice que cuando Pablo Casals, el chelista, escuchó a los niñitos Suzuki, los niñitos de violín del maestro Suzuki, expresó, quizás la música sea lo que salve al mundo. Por esto que acabas de resumir. No importa si lo dijo él, no importa. Sí. Yo personalmente no creo que es lo que va a salvar al mundo, pero sí creo que le puede dar mucha, mucha luz a un ser humano, porque incluso te permite contactar con tus partes desagradables. Hasta eso. Sí. Y salir de allí. Sí. Y salir de allí. Sí. Pues mis redes, por si quieren conocer mis próximos conciertos, es mi nombre en Instagram y en Facebook, con K, los 2 nombres, Carla Keren Sierra. Carla Keren Sierra. No, Carla Karen. No lo van a encontrar si le ponen Karen, no lo van a encontrar. Es Carla Keren con doble Sierra. Y ahí podemos encontrar en YouTube, yo te vi en YouTube, yo te vi también en tus redes sociales. Y ahí podemos contactarte para clases para los cavernicolitas, para los intrusos y las intrusas, músicos. Clases, conciertos, conferencias para padres, para profesionistas. Y voy a empezar programas de mindfulness, la meditación que decías tú, para neurodivergencias en adultos. Órale. Pues es interesante también entrarle a esos otros territorios. Pues ya seguiremos platicando y cuando tengas un concierto en esta experiencia 8K, sí. Invítame, yo estaré feliz ahí viendo cómo tocan, cómo se escucha, cómo se vive. Y yo creo que es una experiencia distinta porque cuando estás tocando estás concentrado en tu instrumento, en coordinarte con los demás, pero el que estar ahí como aficionado, como escucha, ha de ser una experiencia memorable. Sí. Yo quiero vivirla. Yo nunca la había escuchado, no me he pensado. Muchas gracias, Carla. Con mucho gusto. Carla Keren Sierra. Pues espero que disfruten como yo esta entrevista, aquellos cavernícolas. Muchas gracias por venir con nosotros. Y cavernícolas, ya saben, o sea, la verdad es que la música no se trata solamente de ser virtuosos, sino también de estar afinados para nuestros hijos. De afinar, de solfear para nosotros, para nuestra familia. Y estoy seguro que también para la sociedad y para ser mejor en la humanidad. Soy Omar Estrada y espero que nos sigan tanto como a nuestra cavernícola invitada Carla Keren Sierra en sus redes sociales, a Cavernícolas. No se olviden de seguirnos en todas las redes sociales como Cavernícolas y Cavernícolas Podcast. No se olviden de compartirle a alguien que sepa que puede ser útil este episodio para hablar de la música para nuestros cavernícolas hijos, a nuestros intrusos, a nuestras intrusas, pero también para nosotros. Incluso puede ser hasta para saldar esas deudas históricas que hemos tenido nosotros con la música, cavernícolas, no solamente para nuestros hijos. Y si se quieren acercar a este método Suzuki, recuerden 3 cosas que nos deja nuestra invitada hoy. 1, es posible para todos y para todas. No importa la edad, no importa lo que sepas o lo que no sepas. Lo segundo es que se aprende con el proceso natural, con el proceso
del lenguaje natural, cómo vamos aprendiendo el lenguaje, la lengua materna. Y por último, busca este método, construir un lenguaje musical, una expresión. Como dicen ellos, buscan a niños con un corazón hermoso y con un carácter noble. Soy Omar Estrada, Cavernícolas, y nos vemos en el próximo episodio. Y uga, uga.